Vamos a empezar con una imagen. A ver, imaginemos por un momento un fuego, pero no uno cualquiera. Uno tan descomunal, tan potente que no se limita a quemar lo que pilla por delante. No, es un fuego que crea su propio clima, que genera nubes de tormenta de 14 kilómetros de altura, vientos huracanados y un comportamiento tan impredecible que desafía cualquier intento de control. Y no, esto no es ciencia ficción, es la cruda realidad de una nueva era de catástrofe. Bueno, pues a esta bestia hay que ponerle nombre. Se conoce como incendio de sexta generación. Y que quede claro desde el principio, no es solo un fuego más grande, es un fenómeno completamente distinto. Es un incendio que muta, que se convierte en un evento atmosférico, una fuerza de la naturaleza que impone sus propias reglas y que de repente hace que nuestras herramientas de extinción parezcan, bueno, obsoletas. Para intentar entender esta nueva amenaza, vamos a analizarla en 5 partes. Primero, nos centraremos en el fuego en sí, después en la química que lo alimenta. Veremos cómo hemos ido diseñando casi sin darnos cuenta el paisaje perfecto para que esto ocurra. Luego exploraremos el porqué de esa parálisis política, por qué parece que no se encuentran soluciones, y acabaremos con una pregunta clave, una que nos afecta a todos. Empecemos por el principio, por el propio monstruo, que es lo que hace que este fuego sea un desastre de una categoría totalmente nueva. Estos puntos son básicamente la pesadilla de cualquier equipo de extinción, porque ya no se enfrentan a un frente de llamas que avanza en una dirección. No, se enfrentan a un sistema caótico. La columna de calor y humo es tan brutal que perfora la atmósfera y crea su propia nube de tormenta, un pirocúmulo. Y esa nube puede generar rayos y vientos violentísimos, esparciendo el fuego en todas direcciones, incluso contra el viento. Es, literalmente, una reacción en cadena que se alimenta a sí misma. Claro, toda esa energía tan destructiva tiene que salir de algún sitio, y la respuesta no está tanto en el aire, sino en el suelo. Está en la química del paisaje, en el tipo de combustible que lo cubre. Es un proceso que va en 3 fases. Primero, el calor seca toda la vegetación. Pero la fase clave, la que lo cambia todo, es la segunda, la pirólisis. Ojo con esto. Antes de que la madera arda, el calor la descompone y libera una nube de gases que son muy inflamables. Es esa nube de gas la que prende de forma explosiva, provocando esas liberaciones de energía tan bestias que vemos. Y aquí es donde el tipo de combustible marca una diferencia crítica. Por un lado tenemos especies como el eucalipto, las llamadas pirofitas, que es que están adaptadas evolutivamente al fuego. No es solo que ardan bien, es que utilizan el incendio para eliminar a su competencia y regenerarse más rápido. Y por el otro, un bosque autóctono mucho más diverso, más húmedo, que funciona como una barrera natural. Lo que hemos hecho ha sido sustituir un sistema resistente por uno altamente inflamable. Esta idea es fundamental para entenderlo todo. Gracias a esos aceites volátiles, el paisaje ya no es un simple bosque. Se ha convertido en un auténtico polvorín. No arde como si fuera madera, arde como si estuviera rociado con un combustible gaseoso, esperando la más mínima chispa para estallar. Ahora que hemos visto la ciencia detrás del fuego, vamos a poner los pies en la tierra y ver dónde se hace realidad. Viajamos a Galicia para entender cómo una serie de decisiones, humanas, sociales y económicas, han creado, pieza a pieza, el escenario perfecto para estos megaincendios. El primer dato clave es este, 670.000. Es el número de propietarios de monte. Para que nos hagamos una idea, esto significa que aproximadamente 1 de cada 4 gallegos es dueño de un trozo de bosque, una cifra que ya nos da una idea de la dimensión social del problema. Este segundo dato nos muestra la estructura de esa propiedad. Casi 2/3 del monte gallego no son públicos ni de grandes empresas. Pertenecen a personas individuales, en lo que se conoce como minifundio. El paisaje está, literalmente, atomizado en miles y miles de manos. Y este número revela el meollo del asunto. No es solo que haya muchos dueños, es que la propiedad está absurdamente fragmentada. La superficie media de una parcela es de poco más de 1/4 de hectárea. Hay casi 8 millones de parcelas. ¿Cómo se puede gestionar de forma coordinada un puzzle así? Es logísticamente imposible. Claro, ante esta fragmentación, la decisión económica para el pequeño propietario es casi inevitable. Si se tiene una parcela diminuta, se busca la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. Y ahí el eucalipto, con su ciclo de corta de 10 o 15 años para la industria papelera, se convierte en la opción más lógica frente a los ciclos larguísimos de las especies autóctonas. Y esta tabla nos desvela una trampa económica brutal. Para un pequeño propietario que quiere cumplir la ley y contrata a una empresa para que le limpie la biomasa, el coste anual se come prácticamente todo el ingreso. De hecho, le genera pérdidas. La opción más rentable, al menos a corto plazo, es no hacer nada y arriesgarse a una multa que, como vamos a ver, rara vez llega. Y esto nos lleva a la pregunta del millón.
Si hay una ley que obliga a limpiar el monte para prevenir incendios, porque el problema no solo sigue ahí, sino que cada año parece peor. La legislación sobre el papel es clara. Desde hace años, la Ley Gallega de Prevención de Incendios dice que hay que mantener limpias las franjas de seguridad alrededor de casas, pueblos y carreteras. El marco legal existe. El problema, claro, está en llevarlo a la práctica. Y aquí es donde todo confluye en una tormenta perfecta, pero no meteorológica, sino política. A ver, pensemos un segundo. Esos 670.000 propietarios y sus familias son una base electoral gigantesca, decisiva. Ningún partido político se atreve a aplicar la ley a rajatabla y empezar a poner multas masivas, porque sería un suicidio en las urnas. A eso se le suma la presión de una industria papelera que es clave en la economía y, por supuesto, la pura imposibilidad logística de controlar millones de parcelitas. Así que tenemos esta contradicción tan enorme. Una ley que sobre el papel es muy estricta, pero que en la realidad tiene una aplicación muy laxa porque el coste político de cumplirla se ve como algo mucho peor que el propio riesgo de un gran incendio. Y en ese hueco el combustible se sigue acumulando año tras año, dejando el paisaje y a la gente cada vez más expuestos. Bueno, vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo, porque al final este problema va mucho más allá de un tipo de árbol o de una región concreta. Hablemos de las implicaciones más profundas. Para cerrar este círculo vicioso, es que la propia catástrofe se alimenta a sí misma. Cuando un bosque arde, la madera pierde valor a una velocidad de vértigo. Esto obliga a los propietarios a venderlo lo antes posible, inundando el mercado con madera barata, lo que a su vez refuerza el modelo económico que ya existía. El propio desastre se encarga de perpetuar las condiciones que lo provocaron. Al final, el incendio de sexta generación es mucho más que un fenómeno meteorológico. Es un síntoma de un modelo territorial, económico y político que ha llegado a su límite. La pregunta ya no es si podemos apagar estos fuegos, porque la realidad es que muchas veces ya no podemos. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a cambiar el sistema que los crea, aunque eso signifique tomar decisiones muy difíciles y replantearnos por completo nuestra forma de vivir en el paisaje.